Bienvenidos a un nuevo programa del Live Ceres, un espacio donde buscamos presentar las iniciativas que se llevan a cabo en Ecuador, tanto del sector privado, las ONGs, y el día de hoy vamos a contar con una representante del programa Ecuador Sincero, Fiorella Mayaute, directora del programa Ecuador Sincero, Prevención de Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la cooperación alemana GIZ. Bienvenida, Fiorella, qué gusto estar contigo aquí hoy. Angelina, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar un tema súper relevante para el país el día de hoy. La integridad cada vez cobra mayor relevancia. ¿A qué se debe eso? Bueno, la integridad es muy importante porque es una palabra que está muy asociada a un tema que es fundamental, la confianza. La integridad tiene que ver con aquella capacidad de hacer lo correcto sin que nos vean, de confiar que estamos haciendo lo correcto. Y tiene un conjunto de elementos que van mucho más allá de solamente los aspectos éticos que ya de por sí son importantes, ¿no? Que también tienen que ver con otros instrumentos, con otras miradas que lo que hacen es tratar de que las personas hagan no solamente lo correcto, sino que piensen un poquito más allá de qué significa solamente cumplir la ley. No es suficiente cumplir la ley. Es necesario lograr los resultados que queremos en atención al rol que tenemos, a la misión para la cual estamos. Y me parece súper relevante lo que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, esa confianza de hacer las cosas bien, independientemente de si nos están viendo o no nos están viendo. Es decir, de ser éticos, de manejarnos de una buena manera. Y bueno, y en Ecuador hay algo que nos está impactando profundamente, algo muy negativo, que es la corrupción. Y definitivamente esa corrupción es algo que se está haciendo por debajo cuando nadie nos ve. De ahí es que nace este programa Ecuador Sincero que tú lideras. Cuéntanos un poco acerca de él. Bueno, Ecuador Sincero, en rigor, prevención de corrupción, transparencia y participación ciudadana es un programa de integridad. Ok. Pero la palabra puede resultar un poco, quizás tener una mirada muy constreñida al tema ético, entonces se le colocó prevención de corrupción, transparencia y participación ciudadana, ¿no? En rigor, integridad tiene que ver con lo que quizás es una de las buenas prácticas más importantes en el mundo, que está asociado a la temática de los sistemas de integridad pública, que no significa que sea solamente un tema público, también Ok. es un tema privado porque incorpora, es inclusivo, es convocante, y en donde la temática de integridad tiene que ver con varios ejes de trabajo, por ejemplo, el liderazgo, la estrategia, el compromiso, la responsabilidad, ¿no? Las normas. Tiene que ver también con temas vinculados a cultura, por ejemplo, el liderazgo, la meritocracia, la formación, la apertura, la sociedad y la incorporación de la sociedad. Y cuando hablamos de sociedad estamos hablando de empresarios, estamos hablando de personas, ¿no? Pero también tiene que ver con temas vinculados también a la rendición de cuentas. Y en ese marco también está asociado a temas de sanción y detección de corrupción. Entonces, la palabra integridad incorpora todos esos elementos, ¿no? Sin embargo, como no teníamos todavía una comprensión muy amplia, ¿no?, sobre la temática, estábamos comenzando un programa nuevo, que IZ no ha desarrollado un programa previo en Ecuador antes de este, sí lo hemos hecho en varios países. Entonces la idea fue tratar de enfocarnos en una parte de la integridad que es la prevención de corrupción. ¿Por qué? Ok. Por pedido de ustedes, los actores y actrices que participaron en este desarrollo, en este proyecto, porque la cooperación alemana no define los proyectos. La cooperación alemana negocia los temas, pero la definición del contenido de los temas que se van a tratar en los países, en este caso de temas anticorrupción, es una definición de Ecuador. Y en esa medida, los actores ecuatorianos dijeron, queremos trabajar en prevención. Ya hay trabajo en sanción, ya hay trabajo en detección, que es muy importante, por supuesto, pero queremos trabajar en prevención. Y por eso es que iniciamos este proceso el año 2019 de diseño del programa, y el programa inició funciones más o menos con la pandemia, a los 10 días de iniciar la pandemia,
No ha sido fácil, ¿no? Pero lo que sí debo decir que hemos encontrado actores de primer nivel realmente muy activos, particularmente el sector privado, ¿no? Y que se han inmediatamente involucrado en desarrollar sus proyectos, porque los proyectos no son nuestros, son programas y proyectos de ustedes, que nosotros ayudamos a implementar. Entonces, sobre la base del marco de referencia, hemos desarrollado varios proyectos ya con el sector privado. O sea, el proyecto tiene varios componentes, Sí. ¿verdad? Donde se articula el sector público, el sector privado, la academia, si mal no me equivoco, y mencionas que el sector privado ha tenido un papel muy activo. Así es. Pero para entender, ¿cuál es el rol que juega el sector privado en impulsar la integridad? Sobre todo en Ecuador, porque normalmente se cree que el sector privado, pues ahí está, ¿no? Y es un generador o dinamizador únicamente de la economía. ¿Qué rol juega? A ver, en los temas de integridad, que básicamente está asociado a luchar contra la corrupción, evidentemente hay sectores de mayor riesgo, Ok. ¿no? No es una novedad que uno de los sectores de mayor riesgo son las compras públicas. Y para bailar un tango se requieren dos, ¿no? Sí, Entonces, en la compra pública se da el encuentro entre lo privado y lo público, así ¿no? es. Entonces, hay una relación muy importante, pero no solamente eso. El sector privado también requiere servicios para poder tener un conjunto de licencias y otros mecanismos para operar. Y necesita tener servicios que le permitan lograr invertir y desarrollar sus empresas. Hay una relación entre lo privado y lo público, no solamente en la gestión de la empresa, en la generación de empresas, en la promoción de la inversión, sino también hay una relación en la relación público-privada de bienes y servicios. Pero a la vez, también el sector privado es el sector dinamizador de la economía y es un poder, algunos le dicen fáctico, pero es un poder muy importante, ¿no? Para poder lograr el desarrollo del país, que duda cabe que el sector privado tiene un rol fundamental. Y en esa línea de trabajo nosotros hemos venido desarrollando con el sector privado, por ejemplo, temas vinculados a implementar la integridad privada. Esto es, por ejemplo, mecanismos de compliance, ¿no? Ayudando a desarrollar qué cosa es el compliance, cómo se puede implementar, para qué sirve, qué instrumentos se pueden utilizar. Y así como eso también buscar mecanismos o plataformas de diálogo entre empresarios con otros espacios para poder promover la integridad, para promover el cumplimiento de la ley, pero sobre todo promover la generación de riqueza. Decía un empresario conocido, por cierto, decía, la integridad es un buen negocio, ¿no? Sí. Entonces, y la idea es eso, la idea es que en esa relación público-privada y en la propia acción interna de las empresas se pueda lograr ir promoviendo estos conceptos, estas ideas, de modo tal que las empresas puedan crecer, ¿no? Y que no tengan que pagar sobrecostos por operar. Y aquí es bien interesante, ¿no? Porque cuando se habla de que la integridad es un buen negocio, la integridad no solo es un buen negocio para el empresario, sino para la sociedad en general y para todos los ecuatorianos. No lo veamos como un buen negocio de retorno de capital o de la inversión, mejor dicho, No. sino como un beneficio para toda la sociedad. Aunque, ojo, aquellas empresas íntegras van a tener mucha más probabilidad de permanecer en el tiempo en el mercado que aquellas que no lo son. Y aparte de todas las multas que te pueden caer y de todas las consecuencias que puede tener, ¿no? Y entendiendo lo que tú nos mencionas, Fiorella, si nosotros ponemos a una empresa en la mitad, por un lado, el Estado es, o las empresas públicas o lo público en general, son tus clientes, a quienes les ofreces productos y servicios, pero también son tus proveedores. Entonces vamos hacia adelante y hacia atrás, y ahí es donde tenemos esa relación y esa conexión, ¿no? Para la gente, a veces el tema de la corrupción está muy, digamos que visto desde el punto de vista de los casos mediáticos que hay. Pero cuando analizamos el impacto que tiene la corrupción en la sociedad, va mucho más allá de una noticia o de algo muy puntual. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de esos impactos que puede tener en la sociedad la corrupción y la falta de un comportamiento íntegro? Por ejemplo, ¿no? A ver, tú indicabas muy bien,
no es un buen negocio en términos de que implementar medidas anticorrupción es un tema que se puede ver mercantilistamente. Es un Exacto. tema de principios y es un tema que reduce, si se logra, puede lograrse eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante muy positivos, en la medida en que haya las posibilidades de reducir esos costos que a veces son negativos para las empresas, para entrar al mercado, barreras que no son ni siquiera oficiales, son barreras que existen para lograr licencias, para lograr un conjunto de temas. Pero un tema, por ejemplo, importante es el efecto, por ejemplo, imaginemos, licencias para funcionamiento, licencias para determinada operación que pueda haber respecto de operaciones de empresas, ¿no? Si las empresas tienen que pagar algún tipo de sobrecosto, me estoy refiriendo a costos un poco extraños, eso le genera no solamente un sobrecosto a la empresa, sino también un ambiente muy negativo de trabajo, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto, finalmente, ¿no? Y eso también, de todas maneras, va a tener como finalmente resultado que estos costos se tienen que trasladar a los productos, ¿no? Y Exacto. eso genera que los productos también deban tener un precio mayor y seguramente los costos de transacción son más altos, los mismos, y entonces para efectos de costos de venta seguramente también será más complejo. Pero no solamente eso, ¿no? También está asociado, por ejemplo, a generar un espacio propicio para la inversión. Si yo soy empresaria y quiero, por ejemplo, entrar en una licitación, pero sé que la licitación ya está conversada, ¿cuál es la posibilidad de competir? Así ¿Cuál es la es. posibilidad que yo pueda seguir dando trabajo? Pueda ir generando, ¿no?, empresa, si no tengo, si la licitación en la que voy a participar me va a tomar un costo, me va a generar un costo, pero sé que voy a perder. Entonces ya no, el mercado no fluye igual, ¿no? Entonces, O sea, no hay evidentemente, incentivo. no hay incentivos. Entonces, los Exacto. incentivos pueden ser incluso perversos, ¿no? Exacto. Porque además se generan mercados que van más allá de lo que serían los mercados, digamos, un poco oscuros sobre el tema. Entonces, hay un conjunto de eh, problemas que se generan no solamente a nivel micro, sino también a nivel meso y macro, ¿no? Ujú. Si, por ejemplo, la gran corrupción, una empresa quiere, por ejemplo, invertir, hacer una APP, imaginemos, ¿no?, que es una empresa extranjera y ve que no hay una adecuada competencia y le cuesta mucho presentar un expediente para desarrollar un proyecto que es un negocio, ¿no es cierto? No es una obra, por ejemplo, no es un negocio, y tiene que desarrollarlo y tiene que invertir en eso, pero sabe que no va a lograr, porque ya todo está, digamos, organizado, por ponerlo de alguna manera, entre comillas, entonces no hay incentivos para que pueda haber una competencia adecuada y se tengan los mejores servicios, incluso no solamente para las empresas que venden, sino también para los ciudadanos, por ejemplo, en obras y etc., ¿no? Y eso justo te iba a decir, obras de menor calidad, porque ahí es donde justamente se pueden traducir o trasladar, mejor dicho, los costos de esa corrupción, o servicios, o, por ejemplo, en el caso de medicinas, ¿no? Sin entrar en detalles, que las medicinas no lleguen realmente a las personas que los necesitan. Entonces es como que se mueve una economía paralela a la economía formal, ¿no? Bueno, pasamos el dinero, hablando de uno de los tipos de corrupción, porque existen muchos tipos de corrupción. Yo creo que lo que tenemos que pensar todos como ciudadanos es que cada uno jugamos un rol fundamental para justamente avanzar hacia esa cultura de integridad, ¿no? Que todos, independientemente si nos bien o no nos bien, hagamos las cosas bien. Y en el marco del proyecto, hay un componente específico que yo le conozco muy bien, que es la Alianza por la Integridad. ¿Puedes contarnos sobre esta Alianza por la Integridad? Por supuesto. A ver, en el campo de acción 1, que es el componente 1, trabajamos los temas de integridad privada pública, ¿no? Ok. Y en el marco de ese proyecto, de ese campo de acción, hubo una solicitud pedida por los empresarios y empresarias ecuatorianas. Y la idea era convocar el esfuerzo de un proyecto global que tiene sede en Bonn, que es un proyecto de la GIZ que se llama Alliance for Integrity. Este proyecto viene trabajando no solamente en América Latina, sino también en otros espacios territoriales
y lo que busca es justamente promover la integridad empresarial. Es un proyecto que genera o que promueve una acción colectiva de los empresarios convocante, porque genera una plataforma de diálogo permanente dirigida por un consejo consultivo que además está conformado no solamente por empresarios, sino también por empresas, empresarios, por cámaras, ¿no? La contraparte aquí directa es la Federación de Cámaras de Industrias y Industrias de Ecuador, pero también Teres es parte del Consejo Consultivo. También hay empresas parte del Consejo Consultivo, está la sociedad civil a través de la Fundación Esquel, está el Comité Empresarial, y también próximamente se incorporarán algunas entidades públicas para generar un diálogo permanente donde la academia, por supuesto, la academia importantísima, ¿no? Y es muy importante porque en ese diálogo no solamente se promueve la corrupción, se promueve la lucha anticorrupción, sino de manera especial la integridad, y se genera un conjunto de instrumentos que ya vienen siendo probados y se vienen aplicando en varios países por parte de Alliance for Integrity, el proyecto global que tiene sede, como digo, en Bonn, y que permite replicar algunos instrumentos. Por ejemplo, hay unos cursos que se llaman DPES, de empresas para empresas, ¿no? De manera tal que empresas más grandes que tienen más capacidades, de manera generosa, brindan capacitación a empresas más pequeñas sobre los temas de integridad y además entre ellos, ¿no? Entre pares, porque finalmente son empresas más grandes, otras más pequeñas, pero son empresarios y saben los problemas que enfrentan todos los días. De modo tal que van compartiendo conocimiento entre empresarios ecuatorianos con otros empresarios y se van desarrollando estos cursos no solamente a nivel de la capital, sino también, por supuesto, en otros espacios territoriales, Cuenca y otros, Guayaquil, se han hecho cursos de estos, de modo tal que hay ese compartir. Hay otros instrumentos también para poder detectar riesgos. Hay otro instrumento bien interesante que se llama No Excuses, donde se colocan un conjunto de temas que son las típicas excusas que ponemos cuando decimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vivir así, tenemos que aceptar que las cosas ocurran de esta manera, ¿no? Pero que de alguna manera nos ayudan a identificar y a cuestionarnos por qué estamos teniendo un comportamiento que quizás no quisiéramos, ¿no? Entonces, este proyecto ya está funcionando aquí año y medio de trabajo, ¿no? Sí, perdón, Evangelina, me ibas a preguntar algo. No, continúa, que iba a meter una cucharita, continúa. Bueno, entonces, Alliance for Integrity vino a Ecuador, nosotros apoyamos en que se desarrollen temas aquí y creo que es una iniciativa muy interesante y la idea que se pueda sostener y que es la red ecuatoriana por la integridad desde la perspectiva empresarial, inclusiva de otros actores también, pero además es muy importante también tener en cuenta que se une a la red regional de Alliance for Integrity y a la red mundial que este programa viene promoviendo desde hace varios años ya. Sí, y es muy interesante, ¿no? Porque si bien es una iniciativa, como tú decías, que tiene pues sede en Bonn, que se replica en varios países y que desde Ecuador también el sector privado pidió avanzar en esta alianza, no es exclusiva del sector privado, porque esto es una responsabilidad de todos. Pero el sector privado asume el rol este que hablábamos, ¿no? De cuál es el rol para promover esta cultura de integridad. Y yo les invito a que puedan buscar información acerca del programa Ecuador Sincero, Prevención de Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en la Cooperación Alemana GIZ, y también de esta alianza por la integridad. Les aseguro que van a encontrar información muy interesante y Fiorella nos estaba contando acerca del Consejo Consultivo, del cual Ceres tiene la vicepresidencia por lo pronto, y también este folleto, esta publicación, no excuses, no excusas, que va a ser muy interesante porque está tropicalizada al Ecuador, y vamos a ver cuáles son las típicas excusas que se ponen para normalizar la corrupción y algo que sabemos todos que no está bien. Tal es el liderazgo que Ecuador está teniendo en este proyecto que, Fiorella, me voy a adelantar a contarles a quienes nos están escuchando que en octubre vamos a ser anfitriones
de la Semana Regional por la Integridad. ¿Qué nos puedes adelantar de ese evento? Bueno, eso es muy importante porque la Semana de la Integridad es un evento que se viene realizando hace 7 años, ¿no? Y por azar del destino, hemos tenido Semana de la Integridad Regional, en este caso en América Latina, por vía virtual. Se realizó por vía virtual en Colombia, en Paraguay, pero es la primera semana regional por la integridad que se realiza presencial y virtual. Y la sede es Ecuador. Entonces, Ecuador va a recibir a diferentes delegaciones de países, además de los colegas que vienen de Alemania también, de México, de Brasil, que vienen de otros países, para conversar un poco más sobre este tema. Y esta semana, esta que es la 7ª versión, ¿no?, va a abordar temas muy importantes porque lo que hace básicamente es generar una plataforma para fomentar de manera más intensa justamente el diálogo y la difusión de las buenas prácticas que los empresarios han venido implementando ya en sus países a partir de la implementación, a partir del desarrollo de esta Alianza por la Integridad en sus propios países. La agenda va a ser muy importante, está vinculado al tema de cultura de integridad para una economía sostenible, ¿no?, vinculado a este tema de la agenda del compliance como con la agenda de paz, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea del proyecto. Se va a desarrollar en octubre, entre los días 4, 5 y 6 de octubre. No esperamos que puedan participar todas y también van a haber algunas actividades, no solo en Quito, sino también en Guayaquil. Estamos viendo la posibilidad en alianza con el grupo consultivo, que en este caso Ceres es parte, por supuesto, muy importante, ¿no? Y con todo el equipo para poder lograr un evento que realmente no solamente permite ese diálogo, sino también pueda lucir el esfuerzo que Ecuador ha venido desarrollando y que a veces es silencioso, pero que se viene trabajando de manera sostenida, sin pausa, ¿no? Y eso es bien importante decirlo porque tú has tocado un tema, Evangelina, que es clave, ¿no? Lo que está detrás del programa Sincero y toda un poco la filosofía es que generemos en cada uno de los proyectos lo que se llama una integralidad de roles. ¿Y por qué? Porque la mejor protección contra la corrupción es generar la institucionalidad, esto es, que cada actor cumpla su rol, ¿no? Y lo cumpla de la mejor manera posible. De modo tal que si el sector privado hace su rol, si el sector público cumple el rol que le toque, en el espacio que le toque. Imaginemos, no sé, pues los que hacen gestión pública, los que hacen compra pública, los que tengan que hacer, y los que venden. Si el ciudadano cumple su rol, si la universidad cumple su rol, se va generando como un tejido de protección y lo hacen de manera íntegra, un tejido de protección que es la mejor protección para justamente evitar casos de corrupción, porque prevenir finalmente termina siendo mucho menos costoso. Sí, y no esperemos a que los demás actúen para actuar nosotros. Yo creo que hemos hablado el día de hoy, Fiorella, del sector público, del sector privado, de la academia, de la cooperación, como ustedes, parte de la cooperación alemana GIZ. Pero nosotros como ciudadanos también tenemos un rol que cumplir. Así que quiero invitarles a todos a que nos comprometamos desde un granito de arena, desde nuestras actividades cotidianas, de cómo podemos ser cada vez más íntegros. Quiero también resaltar este llamado a que estén pendientes de la Semana Regional por la Integridad que se llevará a cabo en Ecuador como anfitriones la primera semana de octubre y donde van a haber espacios presenciales, pero también espacios virtuales. Vamos a mantener lo híbrido que nos vino la pandemia y será un espacio para compartir buenas prácticas, para reflexionar sobre los retos y oportunidades que tenemos en la región, que en algunos casos son muy similares, por no decir en casi todos los casos son similares. Yo quiero, Fiorella, agradecerte por este tiempo, quiero agradecer el liderazgo en el marco del programa Ecuador Sincero. A ver, lucha contra la corrupción, transparencia y participación ciudadana. Ya me lo aprendí yo también. Exactamente, y participación ciudadana.
Pero invitarles a todos que investiguen más sobre el tema. Creo que hay muchos actores en el país que estamos trabajando para construir un mejor Ecuador y es interesante poder conocer estas iniciativas. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo y no sé si quieres dejarles con algún mensaje final a quienes nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Evangelina, por la invitación y solamente decirte que creo, ¿no?, que la integridad se define en primera persona, ¿no? Y podemos equivocarnos, es posible equivocarse, lo importante es rectificar, ¿no? Y además que es una forma de vida, ¿no? Y como tal, comienza en primera persona. Muchas veces podemos tener esa tentación de definir, ¿no?, la corrupción en tercera persona. Lo que tenemos que ver es en la integridad, en el comportamiento que tenemos día a día, qué podemos hacer en nuestra vida diaria. Eso contribuye mucho, porque eso lo que evita es la normalización de la corrupción. Fiorella, y se me acaba de venir algo a la mente. No sé si yo puedo estar equivocada. Hablamos de instituciones corruptas y tú estás hablando de primera persona. Las instituciones, las empresas están Claro, hechas de personas. están hechas de personas. Depende de Exactamente. nuestra decisión diaria, ¿no? Y de hecho, hay muchísima gente haciendo cosas correctas, lo que pasa es que no sale en medios necesariamente, ¿no? No creo que la mayoría de personas, como siempre le digo en algunas reuniones, hoy día me levanto y digo, a ver, ¿qué me robo? No hacemos eso, ¿no? Eso no hacemos. Entonces, no creo que la mayoría de personas hagan. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Las entidades, las instituciones, las empresas, las hacen personas. Así Y es. podemos equivocarnos, pero también podemos rectificar. Así Siempre hay esa es. posibilidad. Un gran mensaje, Fiorella. Te mando un fuerte abrazo y espero que podamos tener más espacios para poder conversar y les invito a todos a que estén muy pendientes en octubre, la Semana Regional por la Integridad. Un fuerte Muchísimas abrazo. gracias, Ana Corina. Muchas gracias. Gracias a ti y nos vemos en el próximo live.